Hola chicos, el día de hoy les vengo a explicar la duda principal que teníamos en la tarea resolviendo el primer ejercicio. Voy a resolver la parte matemática y posteriormente ustedes ya podrán resolver los siguientes problemas y también van a poder responder las preguntas. Lo primero que vamos a determinar o vamos a recordar primero es la curva normal. Una curva de distribución normal nos permite saber algunos principios de proporciones. Recordemos que en este punto tenemos la media, y en la media nos podemos ir moviendo con una de las hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo, 1, 2, 3 o las que yo necesite desviaciones estándar. Por lo tanto, tenemos una desviación estándar hacia la derecha, otra hacia la izquierda, y eso nos explica el 68.3% de la población. Posteriormente tenemos otra desviación estándar más. Esa desviación estándar ahora nos explica el 95.5%. Y por último, una desviación estándar más que nos va a explicar el 99.7%. Por lo tanto, una de las cosas a la que se refiere la tarea dice un alfa de 0.5, que es lo mismo que decir un intervalo, vamos a decirlo así, de confianza al 95%. Y después también dice, calcúlalo a un alfa de 0.1, entonces eso estamos hablando de un intervalo de confianza de 99%. Con base en esto, vamos a poder desarrollar el ejercicio. Ahora, nos dice el problema que tenemos una población a la que ya se le había determinado previamente en un año anterior una proporción de 20%, esto es igual a 20% de las personas en una epidemia que estaban enfermas. Y ahora se espera que esta epidemia sea peor y toman una muestra de la población. Entonces, la población no nos dicen cuál es el número total y lo vamos a representar con n porque es el parámetro. Como es el parámetro, pues es toda la población y lo representamos con la letra n mayúscula. Entonces tenemos esto es igual a la población y nosotros tomamos una muestra. Esta muestra, el problema dice que es una muestra de, voy a poner una n pequeña porque nos referimos a una muestra de 9,000 personas. Y entonces estas 9,000 personas tenemos solamente dos opciones. Una que sea no enferma y la otra posibilidad es que sea enferma y le ponemos el número 1. Y aquí el problema nos dice cuántas personas están enfermas. En este caso, 3,500. Por lo tanto, como no conocemos esta nueva proporción, a pesar de que nos dieron esto fue, vamos a decir, el año, vamos a decir un ejemplo, 2020. Y ahora queremos ver la del año 2021. Entonces, la proporción de enfermos de toda la población no la conocemos. Y por eso lo representamos con esta P, porque es de la proporción de la población. Y esa no la conocemos en este momento. Entonces, para poder hacer este problema y generar un intervalo de confianza en este principio de 95 y 99%, tenemos que hacer algunas operaciones matemáticas. Entonces, una de las cuestiones en estadística que nos permiten ver cuál es esta proporción cercana es tomando una muestra. Aquí nos dice que fue una muestra aleatoria y eso es muy importante porque quiere decir que si agarramos una muestra ahorita podemos tener 3,500, si agarramos otra muestra a lo mejor 3,450 enfermos, etc. Entonces, si es una muestra aleatoria podemos considerar que toda la muestra es uniforme de las que vayamos tomando, si lo hicimos con las técnicas correctas de muestreo. Entonces, el objetivo aquí que nos planteamos es estimar el parámetro. Parámetro ya dijimos que es esta proporción de la población, es decir, lo de la población, esta proporción de la población. Vamos a hacer el cálculo de la proporción de la muestra. Para eso, nosotros necesitamos saber los enfermos para tomar decisiones.
En ese caso, tenemos un total de 3.500 enfermos, que eso nos dio el problema, y tenemos un total de la muestra de 9.000. Y esto nos va a dar la proporción de enfermos. En este caso, haciendo la operación, vamos a hacerla, 3.500 entre 9.000 y nos da este resultado. Volviendo a nuestra hoja, ponemos que nos dio este resultado, esta proporción. Esto si lo convertíamos a porcentaje, estaríamos hablando de un 38.8%. Pero esto nada más es con fines de entender lo que estamos haciendo. Ahora, nosotros asumimos varias cosas para la forma o la distribución de la muestra. Hay cosas que tenemos que entender. La distribución de la muestra nosotros entendemos es una muestra independiente porque equivale a menor al 10% de lo que se obtuvo, o sea, de la muestra, del total de la población. No está ni tan cerca de 0 ni tan cerca de 1. ¿Qué significa esto? 0 es 0%, 100% de la proporción. Quiere decir que tomamos en un punto medio, ¿sí? Y por lo tanto, ahora con estos dos principios nos permite saber que nuestra distribución es normal. Asumimos esto. Entonces tenemos un principio que dice: la media de la distribución de la muestra será la proporción, o muy cercano a la proporción, de la población. Ahora, con base en esto, vamos a esquematizarlo en la curva. Tenemos una curva donde la proporción de la población está dentro de esta curva, pero no la conocemos meramente esta curva. Entonces no conocemos este parámetro, esta proporción de toda la población. Pero sí tenemos lo que ya habíamos visto anteriormente, es sabiendo cosas de la distribución normal, podemos dilucidar varias cosas. Por ejemplo, aquí tenemos que esto es una desviación estándar. Esta es 2 desviaciones estándar. Y después tenemos 3 desviaciones estándar. Esto tanto para la parte superior de la curva como de la parte inferior de la curva. ¿De acuerdo? Y con base en esto podemos tener una fórmula. Y esa fórmula es la raíz de la proporción de la población 1 menos la proporción de la población. Acuérdense que gorrito significa el de la muestra y la proporción sin gorrito es la de la población entre el número de personas en este caso. Ahora, nos hacemos una pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que la proporción de sujetos enfermos, que ya la habíamos calculado que era 0.388 de la muestra, se encuentre a 2 desviaciones estándar de la proporción de la población, o sea, de P? ¿Cuál es esa probabilidad? Entonces, otra vez volviendo a nuestra curva normal, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga, de que la proporción de la muestra se encuentre dentro de 2 desviaciones estándar de la proporción de la población? Aquí tenemos, acuérdense, este es P, sin gorrito, quiere decir que es la de la población. Y esto ya lo determinamos hace un momento. Y dijimos que sabiendo la distribución normal, a 2 desviaciones estándar estaremos en 95.5%. Por lo tanto, la probabilidad es 95.5%, que es cercano al 95% que nos están preguntando. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si 95 veces que tomo una muestra, su proporción, o sea, la proporción de esta muestra, están dentro de 2 desviaciones estándar. Por lo tanto, otra forma de decirlo es: existe un 95% de probabilidad de que la proporción ahora de la población esté dentro de 2 desviaciones estándar de la proporción de la muestra.
Estamos diciendo prácticamente lo mismo. Por lo tanto, si sacamos este valor, podemos determinar o calcular el intervalo de confianza de esta proporción de la muestra. Utilizamos la fórmula que nosotros ya habíamos dicho, pero tenemos un problema con esta. No conocemos la proporción de la muestra. Algunos de ustedes pensarán, sí la conocemos, porque es el 20%. No, ese es del año anterior. La proporción de la muestra de enfermos en este punto no lo conocemos. Pero necesitamos algo que nos permite estimar la proporción de la población, cercana a la proporción de la población. Entonces, por lo tanto, tenemos algo en estadística que nos ayuda a eso. ¿Y eso qué es? Es el error estándar. El error estándar es prácticamente la misma fórmula que acabamos de ver, pero con la proporción de la muestra. Entonces, error estándar es igual a, aquí le pongo que es de la proporción de la muestra, la raíz cuadrada de esta proporción, 1 menos la proporción de la muestra, entre el número de la muestra, en este caso son 9,000 personas. Ahora, se puede demostrar esto, que es el estimador y que no tiene sesgo del parámetro. Pero eso es otra cosa. Eso ustedes lo pueden buscar, como el error estándar es un buen estimador y que no tiene sesgo en el parámetro. Proseguimos a empezar a sustituir los valores. Tenemos que el error estándar, nosotros calculamos un valor de 0.388, 1 menos 0.388, y eso entre 9,000. Calculando esto, 0.388, 1 menos 0.388 es igual a 0.612, esto entre 9,000, y lo vamos a ir haciendo de forma ordenada para no equivocarnos. Continuamos. Esto es volver a matemáticas. Ahora vamos a multiplicar 0.388 por 0.612. Esto nos da 0.237456. Eso entre 9,000. 2.6384 por 10 a la menos 5. Y a eso le sacamos raíz cuadrada. Y ahora nos da 5.136535.798. Se lo estoy poniendo para que vean cuando realicen su cálculo que sale ese valor. No se confundan. Y por 10 a la menos 3. Ahora, pues esto a veces es complicado de manejar. Vamos a convertirlo, vamos a recorrer los ceros. Sería, recorremos 3 ceros. Punto 005. Y ahí lo dejamos el valor, porque después tenemos un 1, entonces si redondeamos se queda en este. Este es mi valor estándar de la proporción. ¿Para qué nos sirve este error estándar? Bueno, este error estándar nos va a permitir calcular nuestro intervalo de confianza. ¿Sí? Entonces, este error estándar que obtuvimos, más menos nuestro valor de la proporción que nosotros ya obtuvimos de la muestra, nos permite, más menos 0.388, nos permite determinar la proporción en un intervalo de confianza al 95%. Creo que dije muchas cosas, pero lo vamos a ir haciendo. Primero vamos a sumar y vamos a determinar el intervalo de confianza superior. Para eso sumamos esta proporción que ya habíamos obtenido de enfermos que vino de este 3.500 de enfermos entre 9,000. Entonces, 0.388 más 0.005, tenemos un intervalo de superior, en este caso, de 0.393.
Y recuerden que un intervalo de confianza hay uno superior y uno inferior. Ahora, el punto 388 le resto .005 y obtenemos 0.383. Este no es nuestro intervalo de confianza. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que con 95% de confianza entre 0.383 a 0.393 se encuentra la proporción entre estos valores, se encuentra la proporción de la población. Se encuentra la proporción de la población. Ahora, entonces, han de pensar, ¿y qué nos dice esto? Bueno, nos dice que les voy a ayudar a contestar una de las preguntas. Dice, si el año pasado, le estoy poniendo un año, 2020, tuve una proporción de la población de 0.20 o igual al 20%, en el año 2021, ¿cuál será esa proporción? Y cercanamente esa proporción debe estar entre 0. No la conozco exactamente, pero puedo decir con certeza que está entre 0.3883 a 0.393. O, en otras palabras, entre el 38 al 39%. Porque esto lo obtuve de la muestra. ¿Qué quiere decir? Pregúntense. Si comparo el año 2020 con el año 2021, ¿en qué año tengo más enfermos? Pues en el año 2021. ¿De acuerdo? Y con eso van a poder responder alguna de las preguntas. Continuaremos ahora cómo sacar, ya obtuvimos el de 95%, ahora al 99%. Y vamos a obtenerlo de la siguiente manera. Para esto, preparen las tablas Z, porque vamos a necesitarlas. Vamos a localizar lo que nos pregunta el problema. Necesitamos un intervalo al 99%, que es prácticamente decir la acumulación de la curva normal a 99%. Casi dijimos que a 3 desviaciones estándares 99.7%, pero aquí nos piden 99%. Entonces buscamos la proporción dentro de la tabla Z. ¿Cómo hacemos eso? Pues nada más buscamos el numerito, cualquiera de estos numeritos que están acá. Estos numeritos que están aquí, lo voy a cambiar de color para tener un mejor color. Estos numeritos que están aquí nos hablan de la proporción acumulada o la probabilidad acumulada dentro de la curva normal. Entonces nosotros nos dijeron que era el 99%. Vamos a un valor cercano, porque no vamos a encontrar 99% de forma precisa. Entonces, fíjense, a 2 puntos de desviación, esta columna de aquí gris es las desviaciones estándar. Tenemos a 2.3 desviaciones estándar. En este punto tenemos 99.01%. Tenemos que conocer también el otro valor, que es este de acá. Por lo tanto, decimos de lo que nos está pidiendo el problema es a 2.33 desviaciones estándar. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros ya calculamos nuestro error estándar. Ahora hay que multiplicarlo para conocer ese intervalo de confianza. Nosotros conocemos que nuestro error estándar es igual a 0.005. Eso era un intervalo de confianza al 95%. Pero ahora nos están pidiendo uno 99%. Y dijimos que es lo mismo que la probabilidad de encontrar la proporción de la población en esta curva normal. Por lo tanto, dijimos con base en las tablas Z que era a 2.33 desviaciones estándar. Haciendo un recordatorio, vamos a la curva normal. Tenemos una desviación estándar
superior e inferior, 2 desviaciones estándar y 3 desviaciones estándar. Pero ahora no tenemos 3 desviaciones estándar, tenemos 2.33. Entonces, de la segunda desviación estándar nos movemos un poco más. ¿De acuerdo? Y hasta llegar al 2.33, que es lo que encontramos en la tabla Z, que era un 99.01, perdón, 99% prácticamente. ¿De acuerdo? Entonces, ahora este número es clave porque vamos a multiplicarlo por nuestro error estándar para determinar nuestro valor del intervalo ahora. Entonces multiplicamos 2.33 por 0.005 y eso nos da, en este caso, 0.01165. Podemos redondear y redondeamos a 0.12. ¿De acuerdo? Este ahora es nuestro nuevo intervalo. Nosotros habíamos determinado anteriormente la proporción de la muestra, que eran 3.500, proporción de enfermos, entre 9.000. Esto nos dio 0.388. Ahora, con este intervalo al 99%, decimos, hay que sumar y hay que determinar el superior y el inferior. El superior, sumamos 0.388 más 0.012 y ahora nos da 0.4. 0.388 menos 0.012, 0.376. Quiere decir que con un intervalo de 99% podemos decir que la proporción, con 99% de seguridad, podemos decir que la proporción de la población se encuentra entre estos dos valores, o decirlo más sencillo, entre el 37% al 40% de la población está, bueno, la proporción se encuentra dentro de este rango, este intervalo, al 99%, se encuentra nuestra proporción de enfermos de la población. Por lo tanto, volvemos a preguntarnos lo mismo. ¿Qué quiere decir? Del 20% que teníamos en el año anterior, 2020, y ahora la proporción de 37 a 40%, ustedes digan, ¿dónde hay más enfermos? ¿En el año 2020 o en el año 2021? Con esto me despido, espero que les sirva y que sea más aplicado a lo que el ejercicio quiere que ustedes realicen. Pero piensen bien, reflexionen, calculen primero y posteriormente pueden contestar las preguntas. Muchas gracias.